Lo que voy a relatar son hechos que sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a hacer una presentación del libro que ha escrito mi hermana pequeña Andrea Yapearre. Y como no sé si todos conocéis, este es el segundo libro que escribe. El primero que escribió fue sobre las mujeres de Guernica durante el bombardeo, y este hacía referencia casi a 1936, dedicado a todos los que en el pueblo quisieron construir un pueblo mejor y murieron por ello, y a todas las mujeres que sufrieron más la muerte de sus maridos, hijos y nietos, ¿vale? Hoy no es una casualidad, hoy el ayuntamiento nos ha mandado aquí en el mes de San Pleno. Este lugar fue en su día centro de detención y tortura, y debajo de nosotros está la cárcel y las barandillas que significaron mucho en aquella represión. Hoy lo conocemos como lugar de encuentro de fiestas y se pone el Belén, el Olenchero, en la barraca de Betty. En su día fue pues, el lugar donde partía la gente a morir. Después de ser torturados aquí arriba o abajo de la cárcel, de aquí partían hacia morir. Entonces, este libro representa un poco, representa lo que es la historia de toda esta gente, parte de la historia, porque queda mucho por contar y es difícil transmitir todo en un libro. Entonces, ahora vamos a ver un vídeo para hacer una introducción un poco a lo que ha supuesto esta lucha en Cáseda. Luego se hará una pequeña introducción histórica. Luego Andrea, la autora, hará una presentación del libro. Pili García, que es hija de un asesinado, contará un poco sus vivencias. Y haremos luego posteriormente un coloquio y luego haremos la despedida. Ponemos el vídeo y... Para mí es una fiesta, y no tengo a mi padre solamente, sino a todos, absolutamente a todos. Y no quiero revanchas, quiero que se hable de lo que pasó, de los terrores que pasamos, y quiero que no vuelva a pasar para que nadie sufra como nosotros. Contra el silencio, un autobús lleno de rostros y voces, un autobús para el futuro, un vehículo en suma para la recuperación de la memoria democrática y antifascista. Este viejo y colorido autobús que hoy nos visita acude a Cáseda con un hermoso equipaje y un deseo compartido: recuperar la historia de los nuestros, la más trágica y cruel de Navarra en todos los tiempos. La historia silenciada por el terror de 40 años de dictadura, 30 de olvido y pasividad de las instituciones heredadas de la transición. Sin reconocimiento no hay posible reparación. Descubrir la verdad y conseguir la justicia, requisitos que la ONU considera imprescindibles y necesarios para que tales delitos sean considerados crímenes contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Consideraciones que no han sido atendidas en la contradictoria, incongruente y cobarde Ley de la Memoria Histórica recientemente aprobada en el Congreso de Diputados. Hoy, junto con el recuerdo emocionado de amigos y amigas que están, subamos al autobús para rendir a nuestros familiares y amigos el mejor homenaje: el Estado fascista de Foucault. Gracias.
Diría que lo que hay aquí es más ignorancia, porque en realidad los que hicieron los males no vive ninguno. Entonces los hijos no tienen la culpa de aquello. Y yo creo que es más ignorancia y miedo ellos. Bueno, sí, mi padre era el presidente de las Juventudes Socialistas. Oyeron por la radio el día 17 que pasaba algo. Entonces el 18 de julio tomaron un autobús 5, entre ellos autoridades, otro de la PNT, mi padre, para ir a Pamplona a ver qué era lo que pasaba. Y en Monreal les vio un guardia que lo conocía mi padre, los paró y ya los dejaron en el cárcel. En la cárcel estuvieron hasta el 4 de diciembre. Le dieron palizas a mansalva porque un compañero de prisión, hablé yo con él, que salió, gracias a Dios, y me dijo que una de las veces tuvieron que ponerle sus colchonetas, de borra, claro, tuvieron que ponerle las colchonetas de la paliza que le habían dado. Sen trengeltokitan astu nuen nire izena. Tenía 3 hermanos obligados. Yo me escapé de Tudela con mi padre solo. Me cogió un cabo aquel gallego. Me dio una paliza, 2, en una noche 2 palizas. Aquí. Pero habían sacado a 4 del pueblo de aquí a matar y los agarraban aquí y les rompían guerra. Cuando fuimos a sacar los restos en el merendero ese que hay, que ya se pasa a Monreal, pensamos que estaban los 5 nuestros de aquí, pero había de Mendavia, de Cárcar y de Sartapata, y los de Cásera, pero había 40 y tantos. Nosotros pensábamos que había 5. Vamos a llevar al ramo al cementerio, que está a 2 kilómetros del pueblo, y se lo vamos a poner allí en el panteón de todos. Beste peinere nire galderak erren daude berandu nator ez aldut pinoiz ikasiko berandu nator. Siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer más, pero en fin, más vale esto que nada. Una breve introducción histórica para hacer entrada al libro de todo lo que yo
ha ocurrido en Cáseda desde, vamos a decir, principios del siglo hasta hoy para que salga el libro, ¿no? Mira, en los años 1920-1930 se reivindicaba en Cáseda todo lo que era, por parte de los jornaleros y de los trabajadores, el deslinde del comunal y el reparto entre todos los trabajadores. El hambre y la necesidad de comer era tan elevada que no había tierras y todo el mundo trabajaba para los ricos, que se decía, y necesitaban tierras. Entonces, a partir de ese conflicto se generaron muchas peleas y alguna muerte incluso hubo. Luego llegó el canal, en las obras del canal de las Bardenas generó que vino mucha gente a trabajar en esas obras, gente que trajo ideas nuevas, que vinieron cuando ya había UGT y comisiones, UGT y Juventud Socialistas y CNT, y todo ese conglomerado de luchas jornaleras en el campo, con lo que eran las reivindicaciones de los trabajadores del canal, generó también muchas disputas. Hoy nos decía la Flores, que no ha podido venir, que parte de la guerra civil en Cáseda, o sea que no hubo guerra civil, porque no hubo guerra, pero parte de las disputas y lo que conllevó el 36 fue esos años anteriores, ¿no? Toda la lucha que sacó, reivindicaciones laborales del canal, de las reivindicaciones por el comunal para poder comer. Entonces, eso desencadenó a partir del golpe de Estado del 18 de julio del 36, pues todo lo que cuenta Andrea en su libro, que es las muertes y la represión de muchas de las personas. Gran parte de las personas que estuvieron, que aparecen los nombres en esas reivindicaciones sociales de los años anteriores al 36, gran parte de esas personas son las que posteriormente aparecen en el libro. O sea, reivindicaban cosas por la justicia social, por la cultura, por la dignidad de la mujer, y todas esas personas posteriormente aparecen en el libro de Andrea, Asesinados y Represalios, ¿no? Entonces, todo este conflicto generó un miedo atroz en las personas que quedaron vivas. Mola y Franco, una de las cosas que buscaban era que se pasara mucho miedo, que la gente no pudiera volver a levantarse, y eso es lo que consiguió. Consiguió mucho miedo en las personas que quedaron. Las cosas se contaban en las cocinas de las madres a los hijos o a las hijas, siempre que no hubiera, vamos a decir, casi ni los mismos familiares de menor edad, y eso se ha ido transmitiendo de boca en boca y casi con con muchísimo miedo hasta nuestros días. Esto llegó hasta el año 79, y en el año 79 en Cáseda ganó la izquierda las elecciones, la primera vez que gana la izquierda las elecciones del año 36 y la última. Entonces, en el 79 al 83 estuvo la izquierda gobernando en Cáseda, y en esa época se pudo traer los cuerpos de los fusilados, pues de varios sitios. Se trajo de la Loma de Cáseda, de San Isidro del Pinar, se trajo de San Cristóbal, de Sengariz, de Loiti, de Zaragoza, de Tafalla, de Lecao. Unas 40 personas fueron traídas a Cáseda en el 79. Se hizo un homenaje grande y una gran manifestación para lo que era Cáseda. En el libro se ve alguna foto para aquella época y para Cáseda. Muchísima gente vino a hacer un homenaje. En aquella época también se hizo lo que hemos visto en el vídeo, que es el panteón en el cementerio del pueblo, en un lugar, vamos a decir, preeminente, que lo hizo Javier Moriones Carretón. Él se empeñó que fuese ahí y ahí se puso, era concejal entonces. Y entonces ese fue el primer homenaje que se les hizo, vamos a decir, público a los asesinos del 36, 37 y 38. Posteriormente ganó la derecha y nos quedamos todos pues, otra vez alelados, ¿no? Y pasa un montón de años sin prácticamente homenajes y todo el mundo hablando otra vez por lo Bafini, hasta que en los años 2006, 2007, 2008, coincidiendo con los días de la República, el 14 de abril, realizamos varios homenajes y varios actos donde se cantaba, se hacía música, se recitaban versos y nos juntábamos todos los que compartíamos un poco la sensibilidad con este dolor, y nos juntábamos aquí en la plaza y luego solíamos ir al cementerio, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha pasado. En el año, bueno, una cosa que se me ha olvidado comentar, en el año 83 se editó el libro por Altafaila de Navarra 1936, de la esperanza del terror, que fue un hito importante en lo que ha sido la memoria histórica de los fusilados, de los asesinados en Navarra. Muchas de las personas de Cáseda
participaron en aquel libro, contaron sus historias y está escrito en ese libro. Y parte de esas historias un poco más personalizadas está escrito en el libro de Cáseda en concreto. Pero aquel libro fue, vamos a decir, el punto de partida para poder sacar datos a la luz. Después de los homenajes que hemos dicho aquí de los 14 de abril, se han presentado varios escritos en el ayuntamiento solicitando que se declaren a los asesinados hijos predilectos de Cáseda, y el ayuntamiento, bueno, por UPN, nunca ha hecho caso a los escritos, ni los contesta, ni los saca a pleno, ni nada. Se han hecho otros escritos pidiendo que sean reconocidos con la dignidad que tienen que reconocer, tampoco. El último escrito se hizo casualmente, convoca a pocos plenos el alcalde actual, y casualmente convocó uno el 18 de julio de este año, justamente el 75 aniversario del golpe de Estado. Y es una buena oportunidad para volver a presentar un escrito de reconocimiento. Y volvemos a presentar el escrito como moción de urgencia, porque no permite otras cosas. Y no pasó la urgencia. O sea, votan 5-4, la urgencia no pasó el escrito. Lo volvemos a presentar para un escrito para que saliera en pleno y no hemos tenido noticias de él. Ahora como todo el resto, irá al cajón. O sea, ni contesta al escrito ni lo saca a pleno. Entonces, esa es un poco la historia de lo que ha ido poniendo en casa en estos años, y entre el miedo, el silencio y con las voces de algunas de las personas que hemos participado en las cosas, pues se van conociendo cosas. El libro enseña algo y hay muchas cosas que se quedan ocultas. Hoy hemos estado, José Miguel Solayo, en el campanario de la iglesia haciendo, sacar una foto, y hemos aprendido otra cosa, y es que en una campana, la campana María, la que se le llamar antes, que está grabado en lo que es el fundido, pone campana de 1928, siendo párroco Eladio Zelaya. Y Eladio Zelaya en el 36 lo asesinaron. Y hoy nos hemos encontrado con el fundido en la campana. O sea, que cada día se aprende, se ve un detalle nuevo de la gente que vivió en Cáseda y cómo lo mataron. Pues, voy a leer un poco el escrito, Andrea, lo que dejaba. Voy a leer un poco el escrito que presentamos en el ayuntamiento, porque me parece a mí que era bastante majo y que era fácil de consensuar y de aprobar. Y el ayuntamiento no ha querido hacerlo. Lo voy a leer. Votamos a favor del Partido Socialista de Navarra, y nosotros que somos, pues yo que soy parte de Izquierda de Cáseda, que somos 4 votos, y los 5 de UPN votaron en contra, por lo que no pasó la urgencia. Entonces, el escrito decía: se cumplen 75 años del fallido golpe de Estado de las generales Franco, Mola y Sanjurjo contra la legalidad republicana. El golpe generó una guerra civil, una cruenta represión y una dictadura de 40 años, con una violencia criminal que aún no ha sido reparada. En Cáseda fueron asesinados 49 personas. Los voy a leer: Ricardo Ansa, Andrés Armendáriz, Pedro Alejandría, Ventura Aragonés, Miguel Arzayus, Secundino Basterra, Manuel Basterra, David Bayón, Lorenzo Bernabé, José Bernabé, Juan Campoy, Martín Corena, Casto Cumba, Blas Dolorea, Victoriano Dolorea, Segundo Dolorea, Marcelino Echegoyen, Isidro García, Lino García, Antero García, Isidro García, Alfonso Guinda, Gregorio Guinda, Marcelino Guinda, Demetrio Izpura, David Jauregui, Tomás Jauregui, Faustino Larrán, Domingo Navarro, Braulio Navarro, Félix Olleta, José Oneca, Luciano Oneca, José Oneca, Félix Ongay, Gregorio Oroz, Antonio Padial, Eladio Zelaya, este era párroco de Cáseda, Marcelino Zaratiegui, era el maestro de Cáseda, Crescencio Remón, Dimas Remón, Ángel Remón, Luis Remón, Martín Remón, Aniceto Rodrigo, Juan Forcén, Blas Sáez, Vicente García e Isidro Tabar. Por iniciativa popular se recuperaron en el 79 los restos de 43 de ellos diseminados por las cunetas. En 2010 los restos de 4 casedanos fueron encontrados y recuperados en la cuneta del Alto de Eibar. Su memoria nunca ha desaparecido de los corazones de sus seres queridos a pesar del miedo. En sus hijos e hijas, en sus padres y madres, hermanos y hermanas, en sus amigos y hermanos, en ideales, su recuerdo y su historia se ha mantenido. Ha sido la voluntad firme de no olvidarlos, más fuerte que el miedo, más fuerte que el paso del tiempo o que el deshonor que los asesinos quisieron difundir sobre sus personas. Siempre ha sido un reconocimiento privado, ha habido homenajes y ha habido funerales, pero nunca un reconocimiento institucional en Cáseda. Creemos que las bases de la convivencia democrática son el conocimiento, la reflexión y el perdón. El conocimiento y el saber. Cáseda debe conocer su historia, la de aquellos que defendieron la libertad, la igualdad de oportunidades, el fin del caciquismo.
y de la explotación de los trabajadores el libre juego democrático. Cáseda debe conocer que con el asesinato de estas 49 personas, familias enteras quedaron sin sustento, hijos e hijas que no conocieron a sus padres, mujeres valientes que fueron agredidas y vejadas. Cáseda debe saber que la dictadura significó la pérdida de la legitimidad constitucional republicana con todas sus consecuencias, que nadie ejerciese el voto desde 1936 a 1977, esto es, que no se cumpliese el mandato democrático, su fundamento en el sufragio universal de la legítima Constitución de 1931. La reflexión sería en nuestro pueblo poner de un lado los valores democráticos, la ética democrática, y del otro los valores de los alzados contra la legitimidad republicana del 18 de julio de 1936. Sería cuestionar la ética y la moral de aquellos que, no siendo Navarra frente de guerra, segaron la vida de más de 3.000 personas. El desagravio, el Ayuntamiento de Cáseda, como depositario de la soberanía y en base al conocimiento y la reflexión, debería hacer una declaración pública en la que reconozca en las víctimas a los luchadores y luchadoras por la libertad y los valores y principios democráticos, y en la medida que le corresponda, pida perdón. Es esto por lo que se tome de acuerdo en el Pleno del Ayuntamiento de Cáseda la publicación y difusión de este documento, la condena del golpe de Estado del 18 de julio del 36 contra la legitimidad democrática y un compromiso por la recuperación de la memoria histórica. Esto es lo que se presentó y... Lo dejo con Andrea, que es la autora del libro. Sí, bueno, yo primero dar las gracias, Escalar del Casco, a todos y a todas, que habéis venido un montón de gente. Y bueno, primero agradeceros que hayáis venido. Yo si os voy a comentar un poquito qué es lo que he hecho, por qué lo he hecho y bueno, qué fuentes de información he utilizado, un poco cómo está organizado el libro y bueno, decir que hacía mucho tiempo que quería hacer este trabajo. La verdad es que desde pequeña era un tema que me interesaba porque veía que la gente no quería hablarlo. Entonces el hecho de preguntar y que la gente, pues alguno dijera, ya estamos con lo mismo, al otro pusiera no sé qué cara, entonces era algo que decías, ¿por qué no? Algo hay ahí que, eso cuando eres pequeña, luego ya pues con 14, 15 empiezas a hablar en la cuadrilla y uno cuenta una cosa, otro otra y te vas haciendo tu idea. Pero veía que quería saber más y no tenía dónde buscar esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía muy importante recopilar la poca información que pudiera haber y preguntarle a la gente, a los familiares que habían sufrido todo aquello, qué es lo que había pasado, recogerlo, recopilarlo, ordenarlo y dejarlo para que cualquiera, ahora o en un futuro, que quisiera saber lo que pasó, pudiera hacerlo. Entonces, bueno, pues este trabajo tiene un doble objetivo. Por una parte, homenajear a aquellos que perdieron la vida y a todos sus familiares o a todos los casedanos que sufrieron durante tantos años, ¿no? aquella represión, y por otra parte, eso, dejar para el futuro un poco todas las palabras, por ejemplo, de todos aquellos a los que entrevisté en Cáseda, solo quedan vivos 2. Hice las entrevistas en el 2006, entonces, bueno, yo lo que veía era que se nos estaban yendo, ¿no? por la edad y que era muy importante recoger esas vivencias. Todavía hoy es verdad que es muy difícil hablar de este tema en Cáseda. Estoy segura de que habrá gente en este pueblo que hubiera preferido que no se hubiera hecho este libro, pero bueno, a mí me parecía muy injusto que se matara a 51 personas de este pueblo. Hay diferentes, antes ha dicho 40, luego van variando, conforme va pasando el tiempo se van recogiendo más datos, va variando el número de muertos también. Pero bueno, me parecía muy injusto que 51 personas de este pueblo hubieran sido sacadas de sus casas, asesinadas y que nadie, o sea, que no constara como debía, ¿no? Igual habría que hacer muchas más cosas, pero por lo menos un mínimo de recoger lo que pasó y dejarlo escrito, ¿no? Para que no se pierda. Entonces, el hecho de que pareciera que no se podía ni hablar, que no se les podía ni recordar, me parecía muy injusto y eso es lo que me llevó a hacer el libro. En el camino me ha ayudado mucha gente, pues desde la gente que me ha abierto sus puertas, las puertas de su casa. Antes decía que se hablaba en las cocinas durante el franquismo, las entrevistas también están hechas en las cocinas, ¿no? O sea, todavía hoy en día, pues el hecho de contar la parte más dura de sus vidas
yo les agradezco mucho que me abrieran su casa, ¿no? Y me lo contaran. Y bueno, desde los familiares hasta amigos, hasta castellanos han colaborado de una u otra manera, pues ya sea dejando fotos o bueno, ayudándome de diferentes formas, ¿no? Y bueno, gracias también a Tafalla, que antes os he comentado que el primer libro que se hizo sobre el tema era el de Navarra 1936. Este parte de allí porque al final eso es lo único escrito que aparecía publicado sobre Cáseda. La parte del pueblo de ese libro es lo único que había de bibliografía sobre el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a ellos también por el trabajo que hicieron y por poner la primera piedra, ¿no? En el camino. Y bueno, he preparado un pequeño PowerPoint, pero es más que nada para que veáis un poco cómo está hecho el libro, para que... A ver, bueno, no hace falta tampoco, pero bueno. Sin más, he querido que sea un libro un poco ameno, que no sea... Me interesaba sobre todo mucho las palabras de la gente, o sea, más que yo contar pues lo que hay en el archivo, lo que me interesaba mucho, me parece mucho más directo y mucho más, que te pones mucho más en la piel de lo que pasó cuando te lo están contando en primera persona y cuando te lo está contando alguien que realmente lo ha vivido, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el libro aparecen testimonios de gente del pueblo, abajo aparece su nombre y apellido para que sepamos todos, pues, quienes han contado lo que pone. Y luego también está, pues, se ha intentado meter tanto las actas de defunción del archivo, actas de plenos, las noticias que aparecían en la prensa de aquella época, pues una manera de que sea un poquito más ameno y de que no te tengas por qué leer todo el libro. Leyendo fragmentos de testimonios y demás, yo creo que se puede hacer muy bien a la idea uno de qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, el libro tiene 4 partes. Me parecía lo primero fundamental es situar la época, decir por qué pasó lo que pasó, qué es lo que estaba pasando antes de aquellas muertes para que en un pueblo entre vecinos cogieran y un vecino a otro que habían vivido toda la vida juntos le cogiera y lo matara o lo torturara en la plaza del pueblo, ¿no? Aquello se dio en unas circunstancias que yo creo que había que situarlas, ¿no? Para ponernos todos en aquel momento. Entonces, bueno, se habla un poquito de la República en Cáseda. Luego la segunda parte, decidí contar lo que pasó persona a persona, porque me parecía que por lo menos se merecían eso, ¿no? Poner el nombre de cada uno de ellos y hacerles una pequeña biografía desde que nacen hasta que mueren, ¿no? Entonces, bueno, la segunda parte completa es una biografía de cada uno de los 51 asesinados. La tercera parte me parecía que no solo había que limitarse a los fusilados, que allí hubo mucha gente a la que le raparon la cabeza, gente a la que metieron presa, gente a la que tuvo que irse al exilio, gente a la que obligaron a irse al frente. Entonces toda esa gente también me parecía que necesitaba un hueco en este libro. Y la última parte, hago un salto de todo el franquismo y me voy a 75 años después, cuando exhuman los cuerpos en el 79. Podría haber hablado de todo el franquismo, pero es que o sea, hay cantidad de cosas que se podrían haber hecho con muchísima más profundidad, pero al final tienes que limitar porque si no te vas y te puedes pegar años, ¿no? Haciendo y al final tienes que limitar un poco. Entonces, bueno, salto al año 79 y hago un poco el recorrido me he querido centrar también, a pesar de que el tema es muy duro, he querido centrar un poco, darle un tono un poco positivo en el sentido de no centrarme, más que nada en la gente que ha intentado mantener viva la memoria de lo que pasó. Me parecía muy importante hacer un pequeño homenaje también a la gente que los últimos, desde el año 79 hasta aquí, pues ha estado organizando los aniversarios, ha participado en esas labores, ¿no? A la gente que estuvo en el ayuntamiento y hizo porque se hiciera el mausoleo, a la gente, pues por ejemplo el ayuntamiento de Eibar, que el año pasado fue el principal impulsor para que se recuperaran los cuerpos de Eibar, los 4 que estaban en Eibar. Entonces, bueno, me parecía importante también recoger esta última época, ¿no? Y decir que 75 años después, todavía hoy, pues se sigue sin hacer justicia con este tema, ¿no? Eso también me parecía recalcar que este año se hacen 75 años de aquello y que todavía hoy
en este pueblo no hay ningún reconocimiento a nivel oficial de lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, esas son las 4 partes y bueno, luego la información ya he comentado un poco, de tres sitios he sacado más que nada la información. La primera, los testimonios; la segunda, el archivo municipal. Ahí tengo que agradecer también un poco a Nati la ayuda que me dio aquellos días que estuve en el archivo. Y de allí, bueno, pues hemos sacado las actas de función, actas de nacimiento, un poco los datos más técnicos del tema. Y luego el tema de la hemeroteca, la prensa, ¿no?, de aquella época. Y bueno, pues para terminar, os voy a leer unos párrafos así rápido y os voy a dejar un poco con Pili que nos comente un poco. Bueno, leo un poco, voy a dar un poco de agua. Hace calor ahí, ¿no? Bueno, Cáseda es el 10º pueblo de Navarra en cuanto a número de asesinados. Y aún más grave, el 5º en cuanto a proporción de asesinados según habitantes. Nos emocionamos leyendo libros, viendo películas sobre sucesos de la guerra civil. En nuestro pueblo se dieron casos, si cabe, aún más emocionantes, aún más terribles de todo lo que hayamos podido leer o ver. En Cáseda, personas del pueblo y por gente del pueblo se les robaron bienes, se les arrancó de sus casas y hasta de sus camas. Se les fue a cazar como si fueran, se les insultó, se les vejó, se les torturó, se les violó, se les mató. Fueron capaces de hasta matar al párroco, que llevaba muchos años en el pueblo. El padre del último niño que bautizó don Eladio se jactaba de haberlo asesinado. No don Aurelio, que también lo echaron, pero en el pueblo ha habido curas durante la dictadura que nada han hecho por saber qué pasó. Para la iglesia hay muchos mártires, no don Eladio. Mataron a obreros de solo 19 años, que llevaban semanas en el pueblo. ¿Qué habrían hecho? Mataron a Félix, a David, a Antonio con 18 y 19 años. A Eladio con 72, ¿qué habrían hecho? Viudas con 24, 25, 26 años. Asesinaron a Aniceto, Alfonso, con 6 hijos, dejándolos huérfanos con Lidia y Regina. A Isidro, Domingo, con 7, los tuvieron que criar Miguela, Simona. A Secundino, con 8, que dejó a María. A Gregorio, que dejó sola con 9 a Benita. ¿Cómo vivirían sus viudas? ¿Cómo lo pasarían estos niños? Muchos de 1, 2, 3 años. Varias mujeres embarazadas cuyos hijos nacerían sin padre. Mujeres violadas. Alguna llegó a tener el hijo, algunas tendrían que irse del pueblo. Fusilaron a José y Lorenzo, a Blas, a Victorino, a Alfonso, Gregorio, David, Tomás, José y Luciano. A Crescencio y Dimas y a Ángel y Luis, hermanos entre ellos. Asesinaron a Secundino y Manuel, a Isidro e Isidro, a Domingo y Braulio, padre e hijo. ¿Os imagináis los que estamos en esta sala? Estuve hablando con Tere, con mis abuelas, con Mari. Estuve hablando con Santos, obligado al frente de sus amigos de la dureza de la vida. Con Adriana y sus viajes al fuerte. Primera boda civil del pueblo, muchas le han seguido, 80 años más tarde. Con Jerónima, de su pelo rapado, de los paseos por calles y plazas, entre falangistas de pueblos, de las burlas de otras mujeres del pueblo. Estuve hablando con Doro de su padre Isidro, de su hermano Isidro. Estuve hablando con Floren de su padre Luciano, de su madre Constancia, de sus 2 cuñados, David y Tomás. Estuve hablando con Andresa, de que las llevaban a misa mayor entre hombres del pueblo armados con fusiles, con la bayoneta calada. Entre los asesinos estaban los que más han ido a misas durante los siguientes 75 años. Andresa tenía 26 años cuando la dejaron viuda. Yo tenía 26 años cuando la entrevisté. Andresa y Antero tenían a Pili, que tenía 5 años. Los que va a cumplir luego. Y bueno, pues un poco quería... Es que había mucho nombre, entonces no quería dejarme a ninguno, ¿no? Y bueno, pues decir que he aprendido mucho haciendo este trabajo, que me parece que es una parte de la historia del pueblo que hay que saber, para entender también pues cómo es hoy en día el pueblo y bueno, y que he intentado hacerlo de manera que no... Bueno, mirando un poco también al futuro y para que no se vuelvan a repetir cosas como aquellas que pasaron, ¿no? Y bueno, le dejo a Pili que cuente... Bueno, ya os diré. Primero quiero agradecerte todo lo que has hecho porque es impresionante
y en casa da que se tiene tanto miedo para hablar, que no sé por qué, simplemente hablar y hablar en voz alta, no gritar, sino hablar y decir, pues, si viene la conversación, no la vas a sacar de hecho una conversación de estas, pero si viene, no negarse a hablarlo y como digo, hablar, no a gritar. Y la venganza ya os he dicho que no serviría de nada, entonces nos igualaríamos a ellos. Mi padre era albañil, se ganaba la vida, quería ayudar a los que sabía que tenían muchos hijos, y mi padre intentó poner la ley de la natalidad. Y bueno, eso ya sabes que en Casa de la República, adiós todas esas cosas. Entonces, era albañil, había bastantes albañiles, se hizo constructor para coger la obra del cementerio. Esa la hicieron mi padre y todos los albañiles del pueblo. Que por cierto, había una capilla y un departamento donde guardaban el coche fúnebre. Y la capilla, que la rompieron porque, bueno, ahora interesaba más sitio, el suelo que tiene todavía es el que puso mi padre. Y en fin, que estaba muy implicado en que aprendieran, en que hubiera cultura. Hizo un grupo de teatro, traía libros, les daba a los chicos. Todo eso les molestaba porque si sabes, si aprendes, puedes pensar por ti misma, y eso no les interesaba. Y bueno, os voy a contar un detalle de mi madre, que no se atrevían a estar en casa, estábamos en casa de mi tío Pedro Goñi. La vinieron a buscar porque iban a registrar mi casa. Entonces se quedaron de guardia en la puerta y otros guardias subieron con ella. Ella se acordaba que tenía la bandera de la UGT y estaba, bueno, se le revolvió el estómago. Subió rápido mientras unos miraban por un lado, ella subió para arriba, la cogió, y en el patio que tenemos, la casa de enfrente tiene una ventana justo enfrente de la nuestra y estaba abierta. La tiró y ya se quedó tranquila, ellos ya no la pudieron quemar. Y bueno, pues a días, porque no sabía dónde esconderla, ella la hizo trizas y la quemó. Y bueno, los libros que había en mi casa, también se pasó una noche entera quemándolos, para que no tuvieran el placer de quemarlos ellos. Pero han sido unos desgraciados. Han sido unos desgraciados. A mí me parece que les superamos en todo les superamos. Porque decía mi abuelo, más vale ser paño que tijera. Y así es. A mi abuelo, que lo bajaron a un corral que teníamos, que por cierto lo compró Sanzol y se hizo la vivienda, y allí te guardaba mi padre una moto que era del que tuvo luego el taxi que los llevó a Pamplona, del Bastero. Eso es. Entonces lo cogieron a mi abuelo, lo bajaron para registrar el corral. Había paja, teníamos gallinas, un cerdo. Bueno, lo pusieron delante de la puerta del corral de la Saga, y uno, mientras otros registraban, él en la pared y uno apuntándole, hasta que revolvieron la paja, bueno, y pues lo que había, la moto que se la robaron a mi padre. Luego a mi abuelo también lo metieron a la cárcel, no sé, estuvo poco tiempo, pero estuvo lo suficiente para que le entrara un terror terrible de las palizas que estaban dando a los compañeros y de los tejidos que tenían. Me lo contaba muchas veces, pero como si lo estuviera viviendo entonces. Y bueno, cuando se enteraron, iban a casa de Basterra, iban todas las noches a tomar café,
y tenían la radio y una noche oyeron algo. Entonces decidieron ir a una comisión a Pamplona. Y lo que os he dicho allí, pues eso es lo que ocurrió. Que los pararon en Monreal, los llevaron a la cárcel de Pamplona y ahí los tuvieron hasta que los sacaron para asesinarlos en Sangari. Pero en Sangari, en ese hoyo, no solamente estaban estos que fueron de Cásida, estaban de Mendavia, de Cárcar y de Andosilla. Habría unos 28 en el mismo hoyo, que tenemos fotografías cuando estuvimos sacando los restos de todos los familiares. Y bueno, me ocurrió que a mí me dijeron que estaban por ahí. Yo no sabía cómo indagar. Fui a Izco, y en Izco un señor de una de las casas, ese señor ya murió, me acompañó por los campos, más o menos donde pensaba él que estaba. Entonces yo ahí dejé unos claveles y una dirección mía con plástico para que no se estropeara. Y por lo visto fueron de Cárcar, fueron también por allí porque también les indicaron. Y se pusieron en contacto conmigo. Así que vinieron, todos esos pueblos vinieron al funeral de los nuestros y nosotros fuimos al funeral de ellos. Que no sé si asistí a 20 y tantos funerales. Y qué más, a mi madre se burlaban, como le habían cortado el pelo al cero, se burlaban unas vecinas. Fulana, pon las tenacillas a calentar que nos vamos a hacer rizos. A mí me quitaban, si me ponía un lazo rojo me lo quitaban, en fin, todas esas injurias. Y lo que cuento de lo mío es lo que ha pasado en todos. Yo les digo que en mi corazón está hecho por todos, un poquitín por cada uno. Y quisiera que aprendierais a hablar en la calle. Todo eso no se puede olvidar. Y tampoco perdonar. Porque nadie viene a pedir perdón. O sea que no hemos estado en la alternativa de decir, vino este a pedirme perdón y le he dado o no le he dado. Así que no podemos perdonar a nadie de los que hicieron. Además decían que había que devolver lo que se robaba, ¿no? La vida no la podían devolver. Y nadie somos dueños de la vida de otro. Nadie, absolutamente. Y nada más. No, ya no sé. Había muchas cosas. De diciembre se cumple el 75 aniversario de la muerte del padre de Fili y de los 4 castellanos, 4. Entre ellos, bueno, Antero, que era presidente del OGT de Cáseda, Lino, que era teniente de alcalde en el ayuntamiento, Dimas, de Juventudes Socialistas, y Aniceto Marchen, que era del OGT. A ellos, pues eso, el lunes justo se cumple el 75 aniversario. Y está por aquí Joaquín, que escribió un poema el año pasado cuando se encontraron los cuerpos en Aibar y si quiere podría leérnoslo. Empezar, por ejemplo, con este tema de Aibar. Bueno, todavía no han llevado los cuerpos a Cáseda, han estado haciéndoles análisis de ADN y demás y se supone que llegarán, pero bueno. Y que los hijos de 2 de los de Aibar han estado coincidiendo durante 74 años en Barcelona, los 2 vivían en Barcelona y hablaban de Cáseda, pero nunca mencionaron que a sus padres los habían matado, ¿no? Y llevaban 74 años enterrados uno al lado del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco, demuestra el silencio y, ¿no? Y bueno, lo que ha habido. Rachel de Onda, buenas tardes a todos. Es para mí un placer y una gran emoción estar aquí hoy. Quiero agradecer a Andrea
bueno, pues su curiosidad de historiadora que le ha llevado a escribir este libro, y también su valentía. Y también agradecerle que haya hecho un hueco para poner este poema aquí, que creo que encaja como un puzzle. Bueno, decir también que estoy aquí como poeta, pero también como concejal del Ayuntamiento de Sangüesa. Fuente del Garrero. Este es un poema que nace triste, triste aunque yo no lo quiera. Un poema que añora lo que pudo ser y no dejó de ser una quimera. Despierta la historia, el aire enmudecido, que ya el tiempo del miedo ha pasado. Cambió el viento, cambió el siglo vencido y el tiempo de la verdad aún no ha llegado. Se escucha un quebranto de piedra, de tanta fosa oculta que gracias a un zahorí vislumbra el cielo. Son años de dolor, de no saber, también de culpa. Al fin, la verdad se descubre, se disipa la niebla del olvido y el silencio roto trae consigo un atisbo de consuelo. La verdad no tiene prisa, pero cuando llega se hace notar. Hoy tengo la palabra, ese bien tan preciado, pero no quiero hablar de historia. Hablo de risas que no fueron. Hablo de vidas normales, de amor, de canciones que no se oyeron. Hablo de dignidad atropellada, de tiempo robado, de un pasado de tierra removida que se hace presente y deja en el aire suspendida la voz de los ausentes. No quiero hablar de números ni de leyendas. Hablo de seres humanos, como tú o como yo, que en un tiempo habitaron este mundo, y de un día aciago de septiembre en que cambió su suerte. Y pienso en la delgada línea roja que separa la vida de la muerte. En concreto, hablo de 4 hombres, cada uno con su nombre: Blas, Gregorio, José, Segundo, e imagino su desesperación, su dolor al perder la libertad, su afán por despedirse, su esfuerzo por mantener la dignidad. Hoy no quiero hablar de deudas, pero sí de justicia, de leyes de cristal, de interesada falta de memoria, de heridas mal cerradas, de miedo y de mentiras con las que algunos fabricaron su falsa victoria. Hablo de una noticia en un periódico que leímos sobrecogidos. Hablo de un almendro que este mes de abril ha florecido en los alrededores de la Fuente del Garrero. Participar de alguna manera, o contar algo, o... Sí, yo, vosotros no me conocéis, pero soy hija y sobrina de represaliados. Bueno, estoy muy emocionada, como podéis comprender. Quiero daros las gracias a los que habéis hecho posible todo esto. Y para mí creo que es muy importante deciros una cosa, que por muchos libros que leamos, por muchas películas que veamos, jamás podremos imaginar lo que esta gente sufrió y padeció. Los muertos por cómo los asesinaron y los que quedaron por cómo se quedaron. En unas situaciones realmente dramáticas a todos los niveles. Y muchas gracias por todo lo que habéis hecho. Yo quería que explicara a Andrea por qué razón no ha metido ningún nombre de un asesino. Bueno, esa fue una de las decisiones que tuve que tomar, entre otras muchas, pues en qué centrarme, qué dejar a un lado, porque ya solo hablando de, por ejemplo, una lista de 15 desaparecidos que hay en el archivo municipal, de los que 2 se sabe que están muertos y del resto no se sabe nada, que tranquilamente podrían estar muertos, pero no hay datos de ello, ¿no? Hay un montón de cosas que tienes que ir dejando o nombrarlas con
por tema de limitarte. En este caso es otro tipo de decisión, ¿no? La decisión de decir quiénes mataron, quiénes fueron los asesinos en el pueblo. Yo creo que es la decisión que más me costó y decidí no poner los nombres. Me costó decidir eso, porque yo realmente, si hubiera sido por mí, los hubiera puesto. Lo que pasa que, hablando con diferente gente y viendo que tenían parte de razón, por una parte dices, llevamos no sé cuántos años sin saber. ¿Por qué no se va a decir, no? Si queremos hacer justicia y además como historiadora desde un punto de vista histórico dices, recuperar lo que pasó también es recuperar quién lo hizo, ¿no? Pero por otra parte, como parte de Cáseda, decía, también parece 75 años, parece que ha pasado mucho tiempo, pero viven hijos, viven nietos, todos, claro. Y ponía en una balanza, decía, ¿qué es mejor, no? ¿Decirlo o no decirlo? Si lo dices va a quedar constancia para siempre y todo el mundo lo va a saber. Pero por otro lado, el que quiere saberlo lo puede saber igual. Y dejarlo constancia de manera escrita en un libro a mucha gente del pueblo le puede hacer sentirse mal. No sé, fue una decisión difícil y me parecía que ganaba la balanza del decir, me voy a centrar en la gente que ha hecho algo bueno, en los que mataron, en los familiares, en la gente que ha mantenido viva la memoria y que ha hecho algo positivo con este tema. Y bueno, esa fue la decisión que tomé, me costó, porque ya te digo que si hubiera sido solo por mí, desde luego los hubiera puesto, pero no sé, también me parecía que podía ser peor de lo que se ganaba, a nivel del pueblo, entonces no los puse. Yo estoy contigo. Por supuesto, si alguien quiere en un futuro hacer cualquier cosa con este tema, tengo horas de grabaciones, un montón de documentación de archivo, y cualquiera que quiera hacer cualquier cosa ya están para que se utilice. Cáseda no solamente ha aportado víctimas a este terror planificado por los fascistas, entre las que faltan algunos naturalmente en tu libro, porque no podías hacer ahora todo, falta una rampada que era la señora Guinda, que nació en este pueblo. Cáseda aportó, además de víctimas, aportó también luchadores. Gente comprometida, valiente y mentalizada que se pasó a las armas para defender el régimen legítimo de la Segunda República. Entre ellos están Máximo y Bruno, Domingo Quintín, Vidal y otros muchos de los que ahora no me acuerdo. Para ellos, así como para las víctimas, mi respeto y reconocimiento. Con respecto a la verdad, será muy difícil alcanzar el conocimiento de todos los hechos. Pero hay algunos que por su particularidad merece la pena resaltar. El único vecino de este pueblo que fue juzgado y sentenciado, Domingo Guinda, fue sentenciado a muerte. A su madre se le obligó a presenciar el juicio en Vitoria por sus medios. Después se le conmutó por 20 años y un día y deambuló por un montón de campos de concentración y trabajos forzados. Murió hace unos pocos años sin ver reconocido no su divinidad, que la tenía bastante más que los asesinos que se llevaron a su padre. Pero sí, murió como delincuente porque su condena, su juicio y su sentencia no fueron anuladas. Cuando se acelera tanto para insultar, por ejemplo, banqueros. Pues, por último, volver a repetir mi reconocimiento no solamente a las víctimas, a todas y cada una de ellas por igual, sino también a los luchadores que aportó este pueblo. Sí, relacionado con eso yo quería comentar solo pues que igual mucha gente de mi edad o más jóvenes, no sé, siempre hemos tenido una visión del pueblo un poco pues como muy tradicional, muy de derechas. Nosotros, yo nací en el 79, yo nunca he conocido aquí un ayuntamiento de izquierdas, ¿no? Y bueno,
Pues la verdad que haciendo este libro te das cuenta de por qué los mataron, ¿no? Es evidente por qué los mataron. Era la parte más comprometida del pueblo, eran sindicalistas, era gente que estaba luchando por otro tipo de pueblo, con otros valores, y su objetivo era acabar con la izquierda de este pueblo. Y la verdad es que durante mucho tiempo pues tuvo su resultado, ¿no? Y bueno, sin más comentar eso, que te das cuenta de que en este pueblo ha habido mucha gente que no hemos conocido los frutos de su lucha, pues porque los mataron y porque durante 40 años instauraron un clima de terror tal que no nos ha llegado, ¿no? Pero bueno, que yo creo que también eso es, cuando dices que también hubo luchadores, pues sí que los hubo, ¿no? Lo que pasa que pues esa memoria se quedó un poco interrumpida, pues se quedó en base de que en tu caso hubiera pasado y te hubieran contado, ¿no? Entonces bueno, y nada, no sé si alguien tiene algo más que decir, que aportar. De momento hemos, bueno, la gente que ha participado y que ha dado su testimonio le hemos dado hace unos días el libro. Bueno, algunos quiero decir que bueno, que se ha intentado hacer todo, pues a ver, contrastando los datos que teníamos y poniendo la versión que creía más cercana a la realidad, pero que habrá errores, que faltarán cosas, que cada familia sabe mucho de su familia y que seguramente faltarán 1000 cosas. Yo una cosita os quería decir, un poquito como ha salido el tema de la recuperación en momentos diferentes, ¿no? Estuve, bueno, los 4 de Aibar sí que lo viví, pero todos los anteriores. Actualmente, hace poco, por fin, el gobierno de Navarra decidió sumarse también a la realización del mapa de fosas. Y eso, bueno, lo han encargado a técnicos, cartógrafos, digamos, de Tracasa, que efectivamente tienen los medios técnicos para hacer esto, pero no tienen el conocimiento de memoria histórica ni con mucho, ¿no? Entonces es interesante, de cara a ese mapa de fosas, si podéis, vamos, que recogieseis un poquito los datos de los lugares, de las que ya se sacaron en su tiempo, para que se sume también a las que hay pendientes, a las que se están sacando estos años, a todas. Sería una cosa interesante. Yo no sé si luego a la decir que el presupuesto asignado para el mapa de fosas es de 40.000 euros, cuando el Ayuntamiento de Iruña va a emplear 30.000 euros para hacer un seto de voz alrededor del monumento al cielo. Yo, aunque no ha quedado muy claro, y cuando hablo del tema de las fosas y Joaquín ha insistido, quiero decir que la candidatura nuestra, y no sabemos por qué, sabemos que al Ayuntamiento ha llegado un documento oficial solicitando que se aporte lo que se sepa en los pueblos sobre dónde haya podido haber fosas. Estamos convencidos de que concejales que hay de la izquierda de este pueblo saben de algunas fosas que tal vez ni siquiera lo sepan la parte del ayuntamiento, y sin querer cargar demasiado, aunque es muy fuerte todo lo que pasa, y ya se ha dicho, pero nos hemos reído, no sé si nos hemos enterado, el ayuntamiento para nada ha comunicado a esa candidatura ni a esos concejales, que pienso que tienen derecho a esa información, el hecho de que se solicita esa información desde el gobierno de Navarra. Hombre, yo creo que sí que hay que decir, antes lo he dicho, pero a mí el año pasado, cuando se recuperaron los 4 cuerpos de Aibar, que eran caseranos, y que se haga por total y única iniciativa del ayuntamiento del pueblo vecino, pues me parece algo, a estas alturas, la verdad. Y encima de decir que se le invitó al señor alcalde. Se le invitó al alcalde, eso no lo sabía. Sé que no fue, pero no sabía que se le había porque invitado. es que estaba implicada ahí una prima de él, o sea, y él también uno de los fusilados, y nadie le ha respondido. Pues bueno, sin más. Esperemos que, no sé, que las cosas vayan a mejor, ¿no? O intentemos hacer todos un poco porque las cosas vayan a mejor, igual sería mejor. Pues nada, es que ricasco, muchas gracias a todos.